So vamos a estar en Primera de Juan, capítulo 5, en esta tarde, del versículo del 1 al 12. So we'll be at the first letter of John, chapter 5, verses 1 through 12 this afternoon. Esta es la penúltima mensaje, ya nos queda este mensaje y la próxima semana es el último mensaje de esta carta. So this is actually our second to last sermon for this series. Next week will be the last sermon of the first letter of John, and it's been a great journey for me as I see God's love, amen. Just expanding from the Scripture to all that believe and trust in Him. Y ha sido un gozo para mí ver como el amor de Dios, que la carta de Juan dice acerca del amor de Dios, que expone a nuestras vidas como seguidores de Cristo. So vamos a estar, como digo, en versículos del 1 al 12 en esta tarde. We're going to be at verses 1 through 12. Piensen en esto. Hay momentos en la vida cristiana donde la palabra vencer suena distante. No porque no lo creemos, sino porque no siempre nos sentimos como vencedores. Now think about this. There are moments in the Christian life where the word overcome feels distant. And it's not because we don't believe it, but because we don't always feel like overcomers. Hay semanas donde obedecer a Dios se siente difícil, donde amar a otros se siente costoso y donde la fe parece más frágil que fuerte. Y si somos honestos en nuestra vida, hermano, a veces pensamos, ¿por qué se siente tan difícil si en Cristo ya hemos vencido? Now, there are weeks when obeying God feels hard. Loving others feels costly. And faith feels more fragile than strong in our lives. And if we're honest with each other, sometimes we wonder, if we are already overcome in Christ, why does life feel like a battle? Juan escribe a creyentes que estaban en esa misma tensión. No estaban perdiendo su fe, pero estaban cansados, confundidos en ocasiones, luchando con voces contrarias en sus vidas, presiones culturales y también a lo mejor dudas internas. You see, John writes to believers living in that same tension. They weren't losing their faith. That's not what it was showing. But they were tired, probably getting confused about certain things, and probably struggling with opposing voices, cultural pressures, and probably even internal doubts. Y Juan les recuerda algo que necesitaban escuchar, no una idea nueva, sino una verdad que sostiene. Y esta es la verdad que sostiene. Que la victoria cristiana no depende de cómo te sientes, sino de quién te sostiene. Lo digo de nuevo. Que la victoria cristiana no depende de cómo te sientes, sino de quién te sostiene. And John reminds them of something that they desperately needed. And this is not a new idea, but a grounding truth. And let me tell you what the grounding truth is, that the Christian victory doesn't depend on how you feel. It depends on who you hold on to or who holds you. En 1 de Juan capítulo 5 vamos a ver que cuando les pide que se conviertan en superhéroes espirituales, superheroes espirituales, sino que les muestra que la fe verdadera, la fe que vence, es simplemente la fe que se aferra a Jesús. Esta fe es la que ama, la que obedece, la que persevera. No porque somos fuertes, sino porque Él es. In 1 John, the first letter of John, chapter 5, we'll see that John doesn't call them to become spiritual superheroes. Rather, he shows them that overcoming faith is simply faith that clings to God. This is the faith that loves, that obeys, and endures.
Not because we're strong, but because He is. And that is Christ, of course. La idea principal de este mensaje es esta, que la verdadera victoria viene por la fe en Jesús, una fe que obedece y que descansa en el testimonio de Dios. And here's the main idea for this sermon this afternoon, that the real victory comes through faith in Jesus, faith that obeys and rests in God's testimony. Simple. Vamos a ver solamente 2 puntos en esta tarde. La primera va a ser del versículo 1 al 5, que será la fe que obedece y vence. Y después el segundo punto del versículo 6 al 12, la fe que descansa en el testimonio de Dios. So we'll be looking at 2 points in our outline today at our sermon. The first point will be from verses 1 through 5. That says that faith that obeys and overcomes. We'll see that. And then the second point will be on verses 6 to 12. Faith that rests on God's testimony. Al entrar a los versículos del 1 al 5, vamos a ver que, como se describe, que esta fe que obedece y vence no es una fe pasiva ni teórica, sino que es una fe viva que se expresa en ¿qué? En amor, obediencia y confianza en Cristo. As we step into verses 1 through 5, we'll see how this faith that obeys and overcomes is described. It isn't passive or theoretical faith. Rather, it is a living faith expressed through love, obedience, and confidence in Christ. Llegamos a nuestro primer punto del 1 al 5, la fe que obedece y vence. So here we are at our first point, faith that obeys and overcomes on verses 1 through 5. Juan comienza a recordarnos que la fe verdadera no depende de cuán fuerte creemos, sino de en quién creemos. Nuestra seguridad no nace de la intensidad de nuestra fe como muchos piensan, mis hermanos, sino de la fidelidad de Cristo, quien ya venció al mundo. See, John begins by reminding us that true faith isn't about how strongly we believe. It is about who we believe in. You see, our confidence doesn't come from the strength of our faith, as many assume, but from the faithfulness of Christ who has already overcome the world. Y si eso importa, ¿por qué todos los días el mundo nos ofrece falsa seguridad? Como el dinero, la salud, la estabilidad o los sistemas humanos. Lo vemos, ¿verdad? Pero sabemos que todo esto es frágil y pasajero. Solo la fe que viene de Dios permanece cuando todo lo demás se derrumba. You see, this matters, and it matters a lot because every day the world offers us false security, like money, like health, stability, and even human systems. And I will say that all of these are fragile and temporary. That only the faith that comes from God remains when everything else falls apart. Juan dice en el versículo 1, dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. En otras palabras, la fe no es algo que nosotros fabricamos, sino es la evidencia de que Dios nos dio vida nueva. Y esa nueva vida siempre, ¿qué trae? Trae frutos. ¿Frutos de qué? De amor y obediencia, mis hermanos. We see right here in verse 1 and chapter 5 that it says that everyone who believes that Jesus is the Christ has been born of God. In other words, faith isn't something we produce. Rather, it's the evidence that God has given us new life. And that new life always produces fruit. And what is that fruit? The fruit of love and obedience. En el mismo versículo vemos y nos muestra, ¿verdad?, otra evidencia clara de nuevo. Y es el nuevo nacimiento. Todo aquel que ama al Padre, ama también al que ha nacido de Él. See, in the same verse that we're given here, we are given another clear evidence of the new birth.
And it says that everyone who loves the Father loves whoever has been born of him. Queriendo decir, hermano, que la fe salvadora siempre produce que amor. Amor por Dios, pero también amor por su pueblo. En otras palabras, si la fe es genuina, el amor también lo será. And what this means is that saving faith always produces what? Love. Love for God and also love for his people. In other words, that if this faith is real, then love will be real. En el versículo 2, y continuamos, ¿verdad? Encontramos otra marca de la fe genuina. Dice que en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos ¿qué? Sus mandamientos. In verse 2, we also find another mark of genuine faith. It continues to say that by this we know that we love the children of God when we love God and obey what? His commandments. Muchos pensaríamos, ¿verdad?, que nuestro amor por Dios se demuestra primero en cómo tratamos a otros. Pero aquí se nos enseña algo más profundo. Nos enseña que nuestro amor por otros se prueba en cómo obedecemos a Dios. See, we often assume that our love for God is shown mainly in how we treat others. But the passage teaches something a little bit more deeper than that. It is said that our love for others is proven by how we obey God. Por eso el amor sin obediencia pierde la verdad. La obediencia sin amor pierde la gracia. Pero cuando ambas se unen, el amor de Dios se hace visible y poderoso. And that's why love without obedience loses truth. And obedience without love loses grace. But when both come together, what does it do? God's love becomes visible and powerful. Seguimos en el versículo 3 que nos recuerda algo hermoso, hermanos. Dice que sus mandamientos no son pesados. Los mandamientos de Dios no fueron dados para aplastarnos, hermanos, sino para ser la respuesta gozosa de un corazón en Él que ha transformado. Quiere decir que en Cristo no solo recibimos nueva vida, pero también recibimos nuevos deseos. And we continue to verse 3, and we are reminded of something beautiful here. His commandments are not burdensome. You see, God's commands were not given to crush us, but to be the joyful response of a heart who has been transformed. Meaning that in Christ we don't just receive new life, we receive new desires as well. La realidad es que antes de conocer a Cristo, obedecíamos por miedo, por culpa o por presión. Pero ahora en Cristo obedecemos por amor y por gratitud. El peso de tratar de ganar el favor de Dios ya no está, hermano, porque Jesús lo llevó por completo en la cruz del Calvario. You see, the reality is that before knowing Christ, we obeyed out of fear probably, out of guilt, or even out of pressure. But now in Christ, we obey out of love and gratitude. The weight of trying to earn God's approval is gone in our lives because Jesus carried it fully on the cross. Y en el versículo 4, miren esto, hermano, encontramos una declaración poderosa. Dice que todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. En otras palabras, que la fe es el medio por el cual la victoria de Cristo se hace realidad en nosotros. No vencemos a esforzarnos más, hermanos, sino confiando más profundamente en ¿quién? En Él. And in verse 4, if you follow this, we'll find a powerful declaration right here. This is what it says, that everyone born of God overcomes the world. In other words, that faith
is the means by which Christ's victory becomes real in us. We don't overcome by trying harder, my dear friends, but by trusting deeper in Him, which is our Lord and Savior. Seguimos en el versículo 5, que nos hace una pregunta decisiva. And we'll look right at verse 5, where it's asking us a decisive question. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Aquí la palabra mundo, hermanos, no es la creación. Está hablando de qué? Está hablando del sistema del pecado, engaño y la falsa seguridad que se oponen a Dios. Y solo una fe verdadera en Cristo puede vencer a este mundo así. You see, this is what it says on verse 5. This is the question that arises. Who is that overcomes the world except the one who believes that Jesus is the Son of God? And we see that the word here, world, it has nothing to do with creation, but with the system of sin, deception, and falsely security that opposes God. And only true faith in Christ can overcome a world like that. Imagínate cruzando un puente sobre un cañón, hermanos. Lo que te sostiene no es cuán seguros te sientes, sino si el puente puede cargarte. Y aunque a lo mejor tienes una fe débil, un puente fuerte aún te lleva al otro lado. I want you to imagine crossing a bridge over a canyon. What holds you is not how confident you feel, but whether the bridge can carry you and your weight. And weak faith in a strong bridge still gets you safely across. Pero un fuerte fe en un puente roto es un desastre. Y así es toda fe puesta en algo que no sea Cristo, mi hermano. Aún la fe temblorosa en Jesús es suficiente, porque Él nunca falla. But strong faith in a broken bridge is a disaster. That's the contrast. That's what happens when faith rests on anything other than Christ. Even trembling faith in Jesus is enough, because He will never fail. Iglesia, la verdadera prueba de la fe no es cuán seguros nos sentimos, sino cuán fielmente caminamos detrás de Cristo. Si Él ya venció, entonces la obediencia deja de ser un peso en nosotros y se convierte en una expresión de confianza en su victoria. Church, the true test of faith isn't how confident we feel, but how faithfully we walk after Christ. If He has already overcome, as the scripture says it, right, then obedience stops being a burden for us and becomes an expression of trust in His victory, not ours. Pregúntate esta semana, ¿estás descansando mi fe en mis propios esfuerzos o en la obra terminada de Jesús? Porque cuando tu confianza está en Él, hermanos, su victoria se vuelve tu victoria. Su amor hace liviano la obediencia, hermanos. Y su espíritu te da la fuerza para ¿qué? Para perseverar. And I want you to ask yourself this week, this very question. Is my faith resting on my own efforts or on the finished work of Jesus? Because when your confidence is in Him, His victory becomes what? Your victory. His love makes obedience light. And His Spirit gives you the strength to what? To persevere and to endure. Pero todavía queda una pregunta que todos sentimos en el corazón. But there is still a question that we all feel in our hearts. Si nuestra fe depende completamente de Jesús,
¿Cómo podemos estar seguros de que Él es realmente quien dijo ser? If our faith, here's the question, if our faith depends completely on Jesus, how can we be sure He truly is who He claims to be? Los versículos de 6 al 12 van a responder precisamente esta pregunta. And we're going to see from verses 6 to 12 will speak directly to this question. Hasta ahora el texto, ¿verdad?, nos ha mostrado lo que la fe hace. Simplemente lo que hace es que ama, obedece y vence. Ahora el pasaje nos muestra dónde descansa esa fe que tenemos en Cristo. No se apoya en opiniones humanas ni en historias inventadas, hermanos, sino en el testimonio del mismo Dios acerca de su Hijo. So far, the text that we have just went through has shown us what faith does. And what it does is simply that it loves, it obeys, and it overcomes. Now, the passage shows us what faith rests on, or what that faith rests on. It doesn't stand on human opinions or invented stories, no. Rather, it rests on God's own testimony about His Son. Y ese testimonio viene marcado por el agua, la sangre y el Espíritu, quien lo confirma con verdad. And that testimony is marked by the water, the blood, and the Spirit who confirms it in truth. Aquí llegamos a nuestro segundo punto. Here we got here to our second point. La fe que descansa en el testimonio de Dios. Versículos de 6 al 12. The faith that rests on God's testimony, verses 6 through 12. Después de mostrar una fe que obedece y vence, en los primeros versículos, el pasaje nos lleva ahora a la base que sostiene esa fe. La fe cristiana no es un salto al vacío, hermanos. Se apoya firmemente en lo que Dios ya ha declarado acerca de su Hijo. See, after showing us a faith that obeys and overcomes, right out of the first 5 verses, the passage now takes us to the foundation that supports that faith. You see, Christian faith is not a leap into the darkness, my dear friends. It stands firmly on what God has already declared about His Son. El versículo 6, si lo miran, nos presenta 3 testigos: el agua, la sangre y el Espíritu. Y para que sepa, la iglesia original entendía perfectamente el significado de estos testimonios. Y cada uno revela algo esencial sobre la identidad y la obra de Cristo. So verse 6, and we're looking at verse 6, it actually introduces the 3 witnesses. We'll see the water, the blood, and the Spirit. And we see that the early church understood clearly that these testimonies pointed to, and each one reveals something essential about the identity and work of Christ. So the early church understood this. La primera es el testigo, hermanos. Que quiere decir el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. El agua apunta al bautismo de Jesús en el Jordán. Eso se está hablando del agua. Y eso lo vemos en Marcos capítulo 1, versículos del 9 al 11. En ese momento, ¿verdad?, cuando Cristo fue bautizado, la voz del Padre afirmó quién Él era. Y el Espíritu descendió para marcar el inicio público de su misión como el Mesías proclamado. As we look at the water, right, the water points to Jesus' baptism in the Jordan River. It is the moment where the Father affirmed, right, the heavens opened and the Father affirmed who He was, and the Spirit descended to mark the public beginning of His mission as the promised Messiah. Queriendo decir que en su bautismo, Jesús se identificó con pecadores que necesitaban limpieza, aunque Él era sin pecado. En otras palabras, Él entró en las aguas destinadas ¿para quién? Para los pecadores, para que nosotros pudiéramos permanecer en su justicia, no la nuestra. So what this means about the water is that at His baptism, Jesus identified with sinners who needed cleansing, though He Himself was sinless. In other words, that He stepped into the waters meant
for sinners, right? So that we can stand in His righteousness, not ours. La segunda, o el segundo testigo, the second witness, se me fue la palabra, es la sangre, que es la cruz. It's about the blood, the cross. La sangre, ¿verdad?, nos lleva directamente a la cruz. Allí su identidad quedó confirmada, hermanos. Y su misión llegó a su cumplimiento. Quiere decir que el Hijo de Dios derramó su sangre para expiar el pecado y con autoridad eterna proclamó: consumado es. You see, the blood brings us straight to the cross. There, his identity was confirmed and his mission reached its fulfillment. Meaning that the Son of God shed his blood to atone for sins, and with eternal authority declare, it is finished. Por eso el texto enfatiza, hermano, que Jesús vino no solo con agua, sino con agua y sangre. Porque habían quienes querían separar su divinidad de su sufrimiento. Pero la Escritura deja claro que el mismo Cristo, aprobado en el Jordán, fue el Cristo crucificado en Gólgota. This is why the text stresses that Jesus came not by water only, but by water and blood. Some try to separate his deity from his suffering at John's time. But Scripture makes it clear that Christ was affirmed at the Jordan River as his baptism. And also this Christ was crucified in Golgotha. So by him saying water and blood, the early Christians understood what he was saying. Para decir lo que agua y sangre, los cristianos que estaban allí, hermanos, los seguidores de Cristo, entendían exactamente lo que Juan estaba diciendo. Y después llegamos al tercer testigo. And then we get to our third witness. Amen. Thank you. El Espíritu, el testigo. We'll look at the Spirit, the living witness. El tercer testigo es el Espíritu Santo, hermano, llamado la verdad en el versículo 6. Es Él quien abre los ojos espirituales, ablanda los corazones endurecidos y afirma dentro de nosotros que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. You see, the third witness is the Holy Spirit called the truth in verse 6. He is the one who opens the spiritual eyes, who softens hardened hearts, and inwardly confirms that Jesus truly is the Son of God. Lo que significa esto es que Él estuvo presente en el bautismo de Jesús. Fortaleció al Hijo en el camino hacia la cruz. Y hoy sigue dando testimonio en cada creyente, sellando en nosotros la verdad de Cristo. And what this means about the Spirit is that He was present at Jesus' baptism, strengthened the Son on the way to the cross, and today continue to testify in every believer, sealing the truth of Christ within us. Y vemos en los versículos 7 y 8 que afirman estos tres testimonios están de acuerdo. Tres testimonios distintos, pero un solo mensaje unido. Que Jesucristo es el Hijo de Dios y la fuente de vida eterna. And we see that in verse 7 and 8 affirms that these three testimonies or witness agrees. Three distinct testimonies, one united message. That Jesus Christ is the Son of God and the source of eternal life. Continuamos con el versículo 9, and as we look at verse 9, as we go down to verse 9, y el versículo 9 nos dice algo lógico. Si recibimos el testimonio de los hombres, ¿cuán más debemos confiar en el testimonio de Dios? Dios, Él no miente, Él no cambia y Él no puede errar. Él no tiene error en sí. And we see in verse 9
and tells us something very logical. If we accept human testimonies, how much more should we trust the testimony of God? You see, God doesn't lie. His nature is not to lie. His nature doesn't even change. And his nature, because of his nature, he cannot be wrong. Es como estar en una sala de tribunal donde se confirma un testimonio. 3 testigos han declarado lo mismo. Y luego el mismo juez se pone de pies y afirma, ese es mi hijo. Eso es lo que Juan quiere que entendamos, que el testimonio de Dios es definitivo. It's like a courtroom or being in a courtroom where a testimony is being confirmed. 3 witnesses have said the same thing. And when the judge himself stands and declares, he says, hey, this is my son. That's what John wants us to see in these verses. That God's testimony is final. El versículo 10 declara que el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio dentro de sí. El Espíritu Santo hace que esa verdad sea que viva, real y personal, hermanos. Y la fe deja de ser teoría en nuestra vida y se convierte en ¿qué? En seguridad. You see, and verse 10 declares that whoever believes in the Son of God has the testimony within. The Holy Spirit makes the truth living, real, and personal. Faith becomes more than a theory in our lives, dear brothers. It becomes what? Assurance for us. Pero el mismo versículo añade algo serio, si continuamos a leer. But the same verse, verse 10, adds actually something very serious. Mira lo que dice. Rechazar a Jesús es llamar mentiroso a Dios, implicando que no es una duda neutral que tenemos, hermano. Es rechazar, resistir, o como la quiera poner, el testimonio divino. You see, in this verse that adds something serious is about this, that rejecting Jesus is to call God a liar, implying that this isn't just a neutral doubt that anybody may have. It is something that is rejecting, that is resisting the divine testimony of the Father. Y después llegamos a los versículos 11 y 12, que lo resume de esta manera directa. Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. Quien tiene al Hijo tiene la vida. Quien no tiene al Hijo no tiene la vida. No importa lo que tenga en este mundo, mis hermanos. You see, verses 11 and 12 summarize it this way, just plainly. God has given us eternal life, and this life is in His Son. And whoever has the Son, it says that it has life. And whoever does not have the Son does not have life. And I tell you what, no matter what else that person or people have in this world, they will not have life if they do not have the Son. Iglesia, la fe que vence es la fe que descansa. Descansa no en nuestras emociones, sino en lo que Dios ya declaró sobre su Hijo. Y cuando la duda susurra, hermano, puedes confiar en esto. Porque recuerda, Dios mismo ha dado testimonio. So church, the faith that overcomes is the faith that rests. It rests not in our emotions, but in what God has already declared about His Son. And when doubt whispers, can you trust this? Remember this. God Himself has testified. El agua lo anunció, la sangre lo confirmó, el Espíritu lo selló, queriendo decir que nuestra fe se sostiene sobre un fundamento firme, que el testigo inquebrantable de Dios acerca de su Hijo. You see, the water announced it. The blood confirmed it.
The Spirit sealed it, meaning that our faith rests on a firm foundation, and that is that the unshakable testimony of God about His Son. Juan reúne todo en un solo mensaje. La fe que obedece muestra la realidad de nuestro nuevo nacimiento. La fe que descansa muestra que nuestro Salvador es digno de confianza. Y juntas revelan una verdad eterna. La verdadera victoria está solo en Jesús. You see, John brings everything together in one message. He says that faith that obeys shows the reality of our new birth. Faith that rests shows the reliability of our Savior. And together they reveal one eternal truth. And this is what it is, that real victory is found only in Jesus. Así que, iglesia, vivamos con una fe que obedece y una fe que descansa. Porque el mismo Cristo que venció al mundo vive en nosotros hoy. Y en Él la victoria ya está asegurada. So church, let us live with a faith that obeys and a faith that rests. Because the same Christ who overcame the world lives in us today. And in Him, victory is already secured. Pero si hoy estás aquí, y aquí voy a concluir con esto. Pero si hoy estás aquí y reconoces que no tienes esta fe, que no has descansado en Jesús como el Hijo de Dios, quiero recordarte la verdad central de este mensaje. Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. But if you're here, and I'll conclude with this, final thoughts. But if you're here today and you realize that you don't have this type of faith, that you have not rested in Jesus as the Son of God, I want to remind you of the central truth of this passage. That God has given us eternal life. And this life is in His Son. No necesitas arreglar tu vida primero. No necesitas traer algo a Dios, permiso, en tus manos. Solo necesitas venir a Cristo, creer en Él y recibir la vida que solo Él puede dar. You see, you don't need to clean up your life first. You don't need to bring anything in your hands. You only need to come to Christ and believe in Him and receive the life only that He can give. Y con eso en mente, and with this in mind, oremos juntos. Let us pray.